La vida no es fácil para ninguno de nosotros. Pero, ¿qué importa? Hay que perseverar y, sobre todo, tener confianza en uno mismo. Hay que sentirse dotado para realizar alguna cosa y que esa cosa hay que alcanzarla, cueste lo que cueste. El yo no es dueño en su propia casa. Lo que somos es el resultado de lo que hemos pensado. El hombre está formado y moldeado por sus pensamientos. La mente es como un iceberg, flota con una séptima parte de su volumen sobre el agua. La neurosis es el resultado de un conflicto entre el ego y el mundo exterior. El psicoanálisis no cura las neurosis, sino que las convierte en sufrimientos inofensivos. El psicoanálisis es un método de investigación y curación que tiene en cuenta la vida sexual como un factor fundamental. La infancia es el periodo crítico de la vida. El amor y el trabajo son las únicas cosas que hacen que la vida merezca la pena. El psicoanálisis es una terapia de la palabra. El inconsciente es la parte más profunda de la mente humana, en la que se ocultan los deseos y los temores más intensos. El hombre es el animal que sabe que va a morir. La religión es una ilusión. El acto psíquico más primitivo es el deseo. El miedo es el padre del valor. El humor es la expresión más alta de la libertad. La represión es el proceso por el cual el ego intenta mantener bajo control los impulsos y deseos del inconsciente. La hipnosis es el camino real al conocimiento de lo inconsciente. La obsesión es el producto de un deseo reprimido. La interpretación de los sueños es el camino real para acceder al inconsciente. El éxito de la terapia psicoanalítica depende de la alianza terapéutica entre paciente y analista. La razón de la existencia del hombre es encontrar la felicidad. La libertad es la capacidad de elegir nuestra propia esclavitud. El odio es una forma de amor mal entendida. La ignorancia es la falta de conocimiento, pero el error es la falta de verdad. El hombre es un ser ambivalente, que tiene la capacidad de amar y odiar al mismo tiempo. La cultura es la represión de los instintos. La moral es la represión de los instintos naturales. La represión es necesaria para la civilización. La religión es una forma de defensa contra la ansiedad. El deseo es la pulsión que nos impulsa a buscar el placer. La culpa es una forma de defensa contra el deseo. La envidia es el deseo de tener lo que otros tienen. La gratificación de los deseos es el camino hacia la felicidad. La inteligencia no es más que la capacidad de hacer conexiones entre ideas aparentemente dispares. La creatividad surge de la interacción entre la experiencia y la imaginación. El hombre es el único animal que tropieza 2 veces con la misma piedra. El análisis de los sueños es el camino real hacia el conocimiento del inconsciente. El complejo de Edipo es la base del desarrollo psicológico del ser humano. El amor es una fuerza poderosa que puede cambiar el curso de la vida. El psicoanálisis es una ciencia subjetiva que se ocupa de la vida emocional del ser humano. El sentimiento de culpa es una de las formas más dolorosas de la ansiedad. El poder de la sugestión es un fenómeno psicológico fundamental. La sublimación es la capacidad de canalizar los instintos naturales hacia objetivos socialmente aceptables. El complejo de castración es el miedo a la pérdida de los genitales. El trauma es la experiencia que queda grabada en la memoria de manera indeleble. El miedo a la muerte es el miedo a lo desconocido. El niño es el padre del hombre. La sexualidad es una fuerza poderosa que influye en todos los aspectos de la vida humana. La represión de la sexualidad es la fuente de muchos trastornos psicológicos. La psicología es la ciencia que estudia el comportamiento humano. La vida es una lucha constante contra las fuerzas del caos. El instinto de muerte es una fuerza poderosa que nos impulsa hacia la autodestrucción. El psicoanálisis es una forma de terapia que se centra en el pasado del paciente. El ego es la instancia de la personalidad que se ocupa de la realidad. La conciencia es la capacidad de percibir la realidad. El inconsciente es la parte más profunda de la mente humana que alberga los deseos y temores más intensos. La represión es el mecanismo por el cual el ego intenta mantener bajo control los impulsos y deseos del inconsciente.
La resistencia es el mecanismo por el cual el paciente se protege de los recuerdos dolorosos. El analista es un detective que investiga los recuerdos reprimidos del paciente. El yo es el resultado de la interacción entre el id y el mundo exterior. La terapia psicoanalítica es un proceso que requiere tiempo y esfuerzo. El inconsciente es la fuente de la creatividad y la innovación. El arte es una forma de sublimación de los instintos naturales. El humor es una forma de liberar las tensiones emocionales. La agresión es una forma de canalizar los instintos naturales hacia objetivos socialmente aceptables. La empatía es la capacidad de ponerse en el lugar del otro. La simpatía es la capacidad de comprender y sentir lo que otra persona siente. La neurosis es una forma de adaptación insuficiente a la realidad. La obsesión es una forma de controlar la ansiedad. El complejo de Electra es la versión femenina del complejo de Edipo. El sueño es la puerta de entrada al mundo del inconsciente. El superyo es la instancia de la personalidad que se ocupa de la moralidad. La transferencia es la proyección de los deseos y temores del paciente sobre el analista. El amor y el odio son dos caras de la misma moneda. El masoquismo es una forma de controlar el dolor. La envidia es una emoción que surge cuando se percibe que alguien tiene algo que uno desea. La culpa es una emoción que surge cuando se violan las normas morales. El yo ideal es una construcción mental que representa los valores y normas que uno aspira a alcanzar. La introspección es el proceso de exploración de la propia mente. El yo es el resultado de la interacción entre el id, el superyo y la realidad. El miedo es una emoción que surge cuando se percibe una amenaza real o imaginaria. La memoria es una construcción mental que puede ser modificada por factores externos e internos. El pensamiento es la capacidad de manipular ideas en la mente. La conciencia moral es la capacidad de distinguir entre el bien y el mal. El inconsciente colectivo es una capa profunda de la mente que alberga los arquetipos universales. El arquetipo es una imagen universal que se encuentra en todas las culturas y que representa un aspecto de la experiencia humana. La proyección es la atribución de los propios deseos y temores a otra persona o situación. La transferencia positiva es la proyección de los aspectos positivos de la personalidad del paciente sobre el analista. La transferencia negativa es la proyección de los aspectos negativos de la personalidad del paciente sobre el analista. El amor es una necesidad básica del ser humano. La ansiedad es una emoción que surge cuando se percibe una amenaza real o imaginaria. La depresión es una enfermedad que afecta a la capacidad de disfrutar de la vida. El yo es una estructura dinámica que está en constante cambio. La introspección puede ser un proceso doloroso, pero es esencial para el crecimiento personal. El complejo de inferioridad es la sensación de ser inferior a los demás. El complejo de superioridad es la sensación de ser superior a los demás. El psicoanálisis no es solo una técnica terapéutica, sino también una teoría de la mente y una filosofía de la vida. La identidad es una construcción social que está influenciada por factores culturales, sociales y personales. La autoestima es la valoración que uno hace de sí mismo. El instinto de vida es una fuerza poderosa que nos impulsa hacia la supervivencia y la reproducción. El instinto de muerte es una fuerza destructiva que nos impulsa hacia la autodestrucción. La religión es una forma de satisfacer la necesidad humana de significado y trascendencia. El deseo sexual es una parte natural de la vida humana. El complejo de castración es la ansiedad que sienten los niños cuando descubren que las mujeres no tienen pene. La angustia es una emoción que surge cuando se percibe una amenaza existencial. La agresión es una respuesta natural a la frustración. El síntoma es una manifestación física o psicológica de un conflicto psicológico no resuelto. La sublimación es la canalización de los instintos sexuales y agresivos hacia actividades socialmente aceptables. La represión es el proceso psicológico por el cual los deseos y temores inconscientes son mantenidos fuera de la conciencia. La reaction formation es el proceso psicológico por el cual los deseos inconscientes son negados y convertidos en su opuesto. El yo es el mediador entre el id y el mundo exterior.
La identificación es el proceso psicológico por el cual una persona asimila los valores y normas de otra persona o grupo. La ambivalencia es la presencia simultánea de sentimientos positivos y negativos hacia una persona o situación. El yo se desarrolla a través de una serie de etapas que corresponden a diferentes fases del desarrollo psicosexual. La libido es la energía psíquica que impulsa el desarrollo psicosexual. El inconsciente es la parte de la mente que contiene deseos y temores que no son conscientes. La percepción es una construcción mental que está influenciada por factores externos e internos. La envidia del pene es la sensación de inferioridad que sienten las mujeres al darse cuenta de que no tienen pene. El psicoanálisis es una herramienta poderosa para comprender y transformar la vida emocional y mental del ser humano.